Bueno, ahora sí, pues vamos a dar inicio. Ya dimos tolerancia para que se unieran las personas. Y sin más dilación, vamos a empezar. Les agradezco que estén conectados, los saludo y los bendigo. Y también a las personas que nos ven la grabación a desfase que se está publicando. Pues vamos a iniciar con un resumen de qué nos ha hablado Dios. Vamos a iniciar con un resumen de qué nos ha hablado Dios en estos días. Anteriormente vimos acerca de las ofrendas para la dedicación del tabernáculo. Aprendimos este compromiso, esta organización y valorar la adoración que damos, que esto es tanto aplicable al contexto bíblico como lo veíamos ahí, que presentaban ofrendas los líderes de cada tribu, que hacían una distribución ordenada, y también aprendemos esta generosidad y compromiso, ¿no? En el servicio a Dios, la comunidad, en todo lo que Él nos ha dado, ya sea bendición económica o bendición de habilidad. Y también hablábamos acerca de este pueblo de Israel con estas tradiciones que tenían y la bendición sacerdotal que se había dado, donde los sacerdotes bendecían al pueblo, pidiendo a Dios que bendijera, protegiera y ayudara en general. Eso es lo que hemos visto en estos días. No sé si alguien guste participar en esta llamada levantando su mano para hacer la oración inicial. Los veo aquí en el Meet o dejando un comentario por si gustan participar. Y si no, pues igual vamos a iniciar. Ahora también vamos a leer. No sé si me pudieran ayudar escribiendo ahí en el chat. Yo ayudo en la lectura para ir teniendo un orden. Entonces vamos a iniciar con esta oración. Señor Jesús, gracias te damos por esta noche que nos permites estar aquí conectados, buscando un poco más de tu presencia. Pido, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas y que este tiempo que estamos dedicando sea de provecho. Esta ofrenda en sacrificio que estamos entregando nosotros al estar el día de hoy aquí conectados, pido que la recibas de una manera agradable, pero también que nosotros podamos dar lo mejor de nosotros para este servicio a ti. Prepara nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos estar atentos a lo que tú nos quieras enseñar en este plan de la lectura de un año. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar. Estamos leyendo Números 8 en la Nueva Traducción Viviente. Y como gusten, pueden incluso en sus Biblias o aquí en la pantalla se va a proyectar todos y cada uno de los versículos. Entonces, vamos a iniciar. Los invito a que me sigan la lectura ahí en donde estén, en sus casas, para que también no se pierdan un poco. Igual si encuentran versículos que les llaman la atención, pueden anotarlos, pueden resaltarlos y al final los comentamos. Damos comienzo a esta lectura. Números 8, Nueva Traducción Viviente, preparación de las lámparas. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro. Hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro, y así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Dedicación de los levitas. Versículo 5. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, junto con un segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después, reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas a la entrada del tabernáculo.
Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicará al servicio del Señor. Versículo 12. Enseguida, los levitas pondrán sus manos sobre la cabeza de los becerros. Presenta un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor, para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor. Luego, haz que los levitas se pongan de pie delante de Aarón y sus hijos. Levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas me pertenecerán a mí. Así ellos podrán estar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos. Pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío, tanto de personas como de animales. Yo los aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel, y de todos los israelitas yo he designado a los levitas para Aarón y sus hijos. Ellos servirán en el tabernáculo en nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar al pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerque al santuario. Así que Moisés, Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas, siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas, y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlos y para hacerlos justos delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla. Empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación, podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el tabernáculo, pero no podrán oficiar en las ceremonias. Así es como asignarás los deberes a los levitas. Bueno, con esto terminamos la lectura de números 8. Ahora les invito a que preparen su cuaderno, su aplicación de notas, para que anotemos. En este plan de lectura que es basado en un año, hemos estado no solo leyendo la Biblia, sino también estudiando, viendo cómo se aplica a nuestras vidas. He comentado estos días anteriores que números puede ser un número, un libro un poco pesado, un poco complicado, puede incluso desanimarnos para seguir leyendo, pero no tiene por qué ser así. Debemos de no solo dejarnos llevar por las tradiciones, costumbres e instrucciones que Dios daba, especialmente a ciertas partes del pueblo, sino ver ese trasfondo, cuál es la intención y cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestro día a día. Pues espero y ya hayan preparado su cuaderno. Así que vamos a ver qué quiere decir esto, cómo se aplica. Para empezar, hay que recordar, leímos acerca del candelabro de oro, ¿no? Y está diciendo cómo meticulosamente va a formar parte esencial de este mobiliario del tabernáculo. Esta luz que emanaba representa la presencia y la guía de Dios para el pueblo. Ahora, Aarón, al seguir exactamente esas instrucciones recibidas, demostró también obediencia, ¿no? Compromiso con el servicio divino. Esto nos puede hacer ver esta importancia en seguir al pie de la letra todos los mandatos que ha dado Dios. También nos muestra que el servicio a Dios debe ser llevado a cabo de acuerdo con su voluntad y no según nuestra propia interpretación o nuestra propia preferencia, lo que nos gusta a nosotros, lo que a nosotros nos agrada, sino como Dios lo ordenó
y como Él quiere que se haga. También vemos aquí en general, en este capítulo, todas estas instrucciones, ¿no? Son específicas, pero son del Señor a Moisés respecto a esta preparación de lámparas del candelabro. También vemos esta dedicación de los levitas para el servicio en el tabernáculo y esta importancia de seguir lo que vengo diciendo, ¿no? Cuidadosamente las indicaciones de Dios, asegurar la pureza y el adecuado servicio dentro del tabernáculo. Días anteriores leíamos que el tabernáculo era como una carpa donde el pueblo de Israel iba avanzando, iba caminando, atravesando el desierto, y no solo estaba en un lugar fijo, entonces también por eso la ventaja de que fuera una carpa. El tabernáculo representaba como el palacio del faraón para los egipcios, así era el tabernáculo para el pueblo de Israel, porque era el lugar santo, donde habitaba Dios, donde estaban muebles santos que representaban la presencia misma de Dios, donde se hacían sacrificios para perdón de pecados. Ahora también vimos que son muebles santos, que no cualquier persona los puede tocar, no cualquier persona puede entrar ahí mismo. Y también vimos que en este procedimiento de ir viajando, ir trasladándose, es que habían designado ciertos grupos de personas para que cargaran, para que llevaran, pero no podían tocar estos elementos tal cual. Los levitas tenían que cubrirlos para que las personas que cargaban no los tocaran directamente, sino que tocaran con lo que era cubierto. Ahora, ¿qué pasaba aquí si un levita no obedecía, no cubría? Y una persona que no estaba pura, ceremonialmente pura, que Dios no había escogido, tocaba estos muebles santos, la persona moría. ¿Por qué? Porque si es una persona que no estaba pura, que no estaba escogida, y esto es sumamente santo, no podían estar en contacto. Y ahí nuevamente vemos esta reinstrucción, este señalamiento de obedecer tal cual, porque luego las consecuencias no las podemos vivir solo nosotros. Lamentablemente podríamos arrastrar a alguien más. La ventaja de estos días es que ya se hizo un último sacrificio por perdón de pecados, que ya no cubría los pecados como era en estos tiempos, que con la sangre cubrían los pecados. Ahora, Jesús mismo, en la cruz, en ese derramamiento en sangre, permite que nuestros pecados no sean cubiertos, sean borrados, sean limpiados completamente. Y nosotros ya no tenemos esa barrera para acercarnos a Él. Ya no necesitamos de un sacerdote, de un sacrificio o de alguien que haga algo por nosotros. Ya tenemos esa oportunidad y esa libertad de acercarnos nosotros con todo ese derecho de pedir perdón, arrepentirnos, ser llamados hijos de Dios. Entonces vamos a notar de estos versículos. Aquí vemos, me gustaría señalar del versículo 2 al 4. Dice, da las siguientes instrucciones a Aarón. A ver, déjenme, lo pongo acá en la pantalla. Sería versículo 2 al 4. Da las siguientes instrucciones a Aarón cuando pongas las 7 lámparas en el candelabro. Hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón. Instaló las 7 lámparas para que reflejaran la luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme al diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Vamos a anotar título números 8. Espero ya tengan listo su cuaderno, su lugar de apuntes, su celular. Números 8. Y vamos a ponerle así tal cual dice aquí. Preparación de las lámparas. Preparación de las lámparas.
Vamos a anotar esa sección. Versículos 2 al 4. Vemos aquí que se destaca esta obediencia precisa de Aarón a las instrucciones divinas, lo que también va a asegurar una correcta iluminación del tabernáculo, lo que es un símbolo de la presencia divina entre el pueblo. Entonces, vamos a anotar eso, lo voy a dictar. En estos versículos, en estos versículos, se destaca la obediencia precisa, obediencia precisa, ¿de quién? De Aarón, de Aarón, a las instrucciones de Dios, a las instrucciones de Dios. Esto asegura, bueno, vamos a poner, esto aseguró una correcta iluminación del tabernáculo. Una correcta iluminación del tabernáculo, que es un símbolo de la presencia divina bueno, de la presencia de Dios entre el pueblo, que es un símbolo de la presencia de Dios entre el pueblo. Y vamos a ver cómo esto se aplica a nuestra vida diaria. Pues en este pasaje vimos, ¿no? Nuevamente reafirmando esta importancia de obedecer fielmente a lo que Dios dice. Así como Aarón siguió al pie de la letra esas instrucciones para preparar las lámparas del candelabro, nosotros también debemos estar dispuestos a seguir lo que Dios nos diga. Esto, ¿cómo nos los va a decir? Pues nos lo va a decir a través de su palabra. En nosotros estar leyendo constantemente su palabra, vamos a entender qué es la voluntad de Dios. Y también en oración y pidiendo que el Espíritu Santo nos redarguya, nos indique si lo que estamos haciendo es correcto, seguir por el mismo camino o avanzar y entrar en un camino nuevo. Ahora, esto implica dejarnos guiar total por la voluntad de Dios y hacer este compromiso de obedecer, incluso cuando no entendamos completamente el camino, o por qué estamos haciendo algo, por qué está pasando algo, por qué las circunstancias se tornan de una forma u otra. Pero al hacerlo, vamos a experimentar esta plenitud de Dios, esa guía y paz que nos da a nuestra vida. Como lo leíamos el día de ayer en el versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es esta iluminación a nuestro camino, siempre llevándonos a una comunión más profunda con Él. Entonces, esto es lo que podemos aprender de Números 8. Vamos a anotarlo. ¿Cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo se aplica a mi vida? Así es, estamos leyendo estos devocionales en la nueva traducción viviente. Eso es también con la finalidad de que sea un lenguaje más sencillo,
La verdad es una Biblia que me gusta mucho y pues considero que es también cómoda, entendible y es fiel a la traducción. Entonces vamos a anotar esto. ¿Cómo se aplica a mi vida? Vamos a poner, en este pasaje se nos recuerda la importancia. En este pasaje se nos recuerda la importancia de obedecer fielmente las instrucciones de Dios en nuestra vida, de obedecer fielmente a las instrucciones de quién, de Dios, ¿en dónde? En nuestra vida. Vamos a poner, Aarón obedeció meticulosamente, con gran detalle. Aarón obedeció meticulosamente al preparar las lámparas del candelabro. Al preparar las lámparas del candelabro. Nosotros debemos estar dispuestos a seguir, coma, nosotros debemos estar dispuestos a seguir esas instrucciones que Dios nos da, esas instrucciones que Dios nos da. ¿Esto donde? En su palabra y a través de su Espíritu Santo. En su palabra y a través de su Espíritu Santo. Ahora, algo más importante es que debemos dejarnos guiar por su voluntad. Debemos dejarnos guiar por su voluntad, a pesar de que no nos guste, no lo entendamos. Solo así podremos, solo así podremos experimentar su paz y su guía en nuestra vida. Su paz y su guía en nuestra vida. Entonces ese párrafo quedó. Debemos dejarnos guiar por su voluntad,
a pesar de que no nos guste, no lo entendamos. Solo así podremos experimentar su paz y su guía en nuestra vida. ¿Esto cómo? ¿Por qué? Pues ilumina nuestro camino, pues ilumina nuestro camino y nos permite tener una relación más profunda con Él. Esto puede ser algo que llegue a ser un tanto difícil, pero no tiene por qué serlo así. Debemos de trabajar en nuestra relación con Dios. Nosotros no podemos decir que confiamos en alguien que no conocemos. Se me puede venir un nombre a la mente, ¿no? Eh, Nepomuceno. Nosotros somos amigos de Nepomuceno, no podemos decir que somos amigos de Nepomuceno, no podemos decir que confiamos en lo que él nos diga, si ni siquiera nos acercamos, lo conocemos, hablamos con él, interactuamos, convivimos de la misma forma, como no podemos decir que somos amigos de alguien, una persona humana, no podemos decir que somos amigos de Jesús, amigos de Dios, si no lo buscamos, si no platicamos con Él, si no lo conocemos, si no sabemos lo que dice, lo que pensaba, lo que piensa, lo que pensará. ¿Y cómo podemos saber todo esto? Pues en su palabra. En su palabra podemos leer lo que ya pasó, lo que ya hizo. Su palabra podemos ver lo que quiere que hagamos nosotros ahora en el presente y también lo que vendrá y cómo quiere que nosotros nos vayamos comportando. Solo así vamos a tener una relación más cercana a Él. Si nos ponemos a analizar, es igual que cualquier relación que podamos tener en este mundo con cualquier persona. Se basa en comunicación, en constancia, en aprecio, incluso en sacrificios. Comentaba al inicio, ¿no? Este sacrificio de tiempo, este sacrificio de tal vez hacer otras cosas, pero estar aquí, dedicándonos este tiempo para estar conectados o para ver este video. Números 9. La segunda Pascua. Un año después que Israel saliera de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. El primer mes de ese año le dijo, y a los israelitas que celebren la Pascua en el tiempo establecido. Al atardecer del día 14 del primer mes, asegúrate de seguir todos mis decretos y todas mis ordenanzas acerca de esta celebración. Entonces Moisés le dijo al pueblo que celebrara la Pascua en el desierto de Sinaí al atardecer del día 14 del primer mes. Allí celebraron el festival, así como el Señor le había ordenado a Moisés. Sin embargo, algunos hombres estaban ceremonialmente impuros por haber tocado un cadáver y por eso no podían celebrar la Pascua aquel día. Así que ese mismo día se acercaron a Moisés y Aarón y les dijeron, hemos quedado ceremonialmente impuros por tocar un cadáver. Pero, ¿por qué se nos debe impedir presentar la ofrenda del Señor en la debida fecha con el resto de los israelitas? Moisés les contestó, esperen aquí hasta que yo reciba del Señor las instrucciones para ustedes. Esa fue la respuesta del Señor a Moisés. Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si a alguien del pueblo, ya sea ahora o en las generaciones futuras, está ceremonialmente impuro en la fecha establecida para la Pascua por tocar un cadáver, o si está de viaje y no puede estar presente en la ceremonia, aún así podrá celebrar la Pascua del Señor. Esta persona ofrecerá el sacrificio de la Pascua un mes después, al atardecer del día 14 del segundo mes. Comerá el cordero de la Pascua. Comerá el cordero de la Pascua con pan sin levadura y hierbas.
Versículo 12. No dejará nada del cordero para el día siguiente, ni quebrará ninguno de sus huesos, y debe seguir todas las ordenanzas de rigor acerca de la Pascua. Versículo 13. Aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua en la fecha establecida, serán excluidos de la comunidad de Israel. Si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha debida, sufrirán las consecuencias de su culpa. Y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua del Señor, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. La nube de fuego. El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió, pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. De esta manera, los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces, el pueblo se quedaba por pocos días como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, un mes o un año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Bueno, con esto acabamos la lectura de Números capítulo 9. Así que nuevamente los invito a que preparen su cuaderno de apuntes, sus notas, para que no solo leamos, sino que veamos esto cómo se aplica. Un pequeño resumen de este es que en este capítulo 9 muestra cómo el Señor instruye a Moisés acerca de esta segunda celebración de Pascua, ¿no?, que habrá en el desierto de Sinaí. La Pascua inició un año después de la salida de Israel de Egipto, pero ahora se establecen normas para la participación de una segunda fecha, incluyendo esta disposición por los que se la hayan perdido por estar ceremonialmente impuros, es decir, que hayan tocado un cadáver o que hubieran estado ausentes. Aquí podemos ver esa misericordia de Dios, ¿no? Y también esta provisión divina para la inclusión de todos en esta celebración. Y además vemos cómo al final se describe la nube, ¿no? Esta nube de la presencia de Dios que guiaba a Israel en su, se podría decir así, llamar peregrinaje por el desierto, en su andar, en su estilo nómada, en su travesía, en su camino. Esto mostrando una constante dirección, este cuidado que Dios tenía sobre su pueblo. Recordemos que en el desierto es clima extremo. La noche vemos que descendía la nube. Era como una mega fogata que los protegía, que los ayudaba, que los acompañaba. Ahora, aquí vemos que es importante recordar que la Pascua era una festividad crucial en este calendario de Israel. Este conmemoraba la liberación de la esclavitud de Egipto. También vemos esta disposición divina, esto me gustó mucho, de permitir una segunda celebración para aquellos que no podían, mostrando esta gracia y compasión de Dios hacia el pueblo.
Nuevamente vemos este deseo de que todos tengan la oportunidad de participar, ¿no? En la adoración, en la comunión con Dios, independientemente de su situación o estado. Y esto nos recuerda a nuestros días, ¿no? Puede ser que nosotros nos sintamos mal de que hayamos fallado, de que hayamos hecho algo que no le agrada a Dios, o al contrario, que no hayamos hecho algo que Él nos haya pedido. Pero ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que Dios nos recibe con brazos abiertos. En su infinita gracia y misericordia, si nosotros nos acercamos con un corazón gozoso, con un corazón arrepentido, con ganas de seguir adelante, de buscarlo, de empezar de nuevo, vemos que Él está en toda la disposición de darnos esa segunda oportunidad. Aprovechemos ahora que es tiempo para nosotros, que nosotros estamos en esta oportunidad, pero también aprovechemos para compartir. Puede que haya gente, vecinos, amigos o en nuestra misma casa, ¿no? Familiares que no estén cerca de Dios, que no lo hayan aceptado, que no lo busquen. Y nosotros podemos seguir sembrando esa semilla. Pidamos a Dios esta sabiduría para buscar cómo nosotros podemos compartir a alguien sin que se enoje, sin que se ofenda, sin que lo tome a mal, sino al contrario, compartir ese amor de Dios y mostrar que Él los espera con brazos abiertos, que no hay alguien que sea indigno o impuro, que siempre hay una forma de pedir perdón, de arrepentirse y de buscar. Bueno, a mí me gustaría hacer referencia de estos versículos, el 13 y el 14. Déjenlos, proyecto aquí en la pantalla. Versículos 13 y 14, ¿no? Vemos a aquellos que no estén ceremonialmente impuros ni anden de viaje, pero aún así dejen de celebrar la Pascua, serán excluidos de la comunidad de Israel. Dice, si no presentan la ofrenda del Señor en la fecha de vida, sufrirán las consecuencias. Dice, y si el extranjero que vive entre ustedes quiere celebrar la Pascua, debe seguir estos mismos decretos y ordenanzas. Las mismas leyes se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros. Aquí que vemos, pues estamos viendo que este versículo subraya esta importancia de obediencia a los decretos del Señor, pero también su disposición de incluir a todos, tanto israelitas como extranjeros, en esta celebración de la Pascua. ¿Pero cómo? Siempre y cuando sigan las normas establecidas. Nuevamente, ¿no? Vemos que hay gracia, hay misericordia, pero también Dios ve el corazón, Dios ve nuestra intención. Si nuestra intención es hacer algo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus instrucciones, adelante. Pero si nosotros dejamos de hacer algo por nuestros propios deseos, por nuestros propios anhelos, pues las consecuencias llegan, ¿no? Si nosotros desobedecemos, las consecuencias van a venir. ¿Qué debemos de pedir a Dios cuando desobedecemos? Lo primero es mostrarnos, ¿no? Con un corazón arrepentido, que nos perdone, que de verdad nosotros nos hayamos arrepentido de nuestra falta. Y tal vez las consecuencias sí van a llegar, pero pedir a Dios que nos ayude a sobrellevar esas consecuencias. ¿Por qué? Porque si no habría consecuencias, pues nosotros jamás aprenderíamos. Si a un niño pequeño le dices, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar, se acerca, se quema y no le pasa nada, ¿qué va a decir? Ah, ¿cuál es lo malo? ¿Cuál es el detalle? En cambio, si se acerca y tal vez se quema un poco, va a decir, hijo, de esto está caliente. No, 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 mejor obedezco y me mantengo al margen. Así es lo mismo en nuestra vida. Entonces vamos a anotar esto, el versículo clave de este pasaje. Primero sería el título, la segunda Pascua, Números, capítulo 9. Cualquier duda, comentario, les recuerdo, pueden levantar su mano, abrir su micrófono o escribir en el chat. Vamos a dictar. Título, Números, capítulo 9, la segunda Pascua. Y vamos a poner que se resalta versículos
13 y 14. Versículos 13 y 14. Vamos a escribir por qué resaltamos estos versículos. Aquí se subraya la importancia, vamos a anotar, aquí se subraya la importancia de obedecer a los decretos del Señor, de obedecer a los decretos del Señor. Que vemos también, sería punto y aparte, vemos la gracia y la misericordia, vemos de su gracia y misericordia al incluir a todos, tanto a los de su pueblo como a los extranjeros. Pero siempre y cuando sigan las normas establecidas. Sigan las normas establecidas. Y vamos a anotarle al final cómo se aplica todas esto a nuestra vida diaria. ¿Cómo se aplica a mi vida? Vamos a anotarle. ¿Cómo se aplica a mi vida? Pues aquí nuevamente vemos que en esta vida cristiana, en el Evangelio, todos somos bienvenidos a participar en esta adoración, en el servicio a Dios. No importa cuál sea nuestra limitación, nuestra circunstancia, Dios nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero y también un corazón obediente. Así como en la Pascua, donde incluso aquellos que estaban impuros podían participar siguiendo ciertas disposiciones, ahora en nuestra relación con Dios, Él nos ofrece esta oportunidad de acercarnos a Él, experimentar su gracia, su perdón. Y también vemos esta constante guía, ¿no? En la nube. La constante guía de Dios a través de la nube de fuego nos recuerda que debemos confiar en su dirección en nuestra vida, siguiendo donde Él nos guíe y también obedeciendo sus mandamientos. Entonces vamos a notarlo. ¿Cómo se aplica a mi vida? Bueno, nos recuerda que todos, sin importar nuestras fallas, sin importar nuestro pasado, sin importar las circunstancias, todos somos bienvenidos a participar. Somos bienvenidos
a participar en adoración, servicio y a ser llamados hijos de Dios. Si nos acercamos con un corazón sincero, punto y seguido, si nos acercamos con un corazón sincero y obediente. Y el último sería, también vemos, también leemos de la constante guía de Dios, de la constante guía de Dios a su pueblo a través de la nube de fuego, a su pueblo a través de la nube de fuego. Esto nos recuerda Esto nos recuerda que debemos confiar en su dirección para nuestra vida, en su dirección para nuestra vida, siguiendo a donde nos guíe, siguiendo a donde nos guíe, pero también obedeciendo sus mandamientos y obedeciendo sus mandamientos. Y en esto acabaríamos números 9. El siguiente sería de este día, acabaríamos nada más ya con números 10. Números 10 es un capítulo cortito de 36 versículos, donde se habla acerca de las trompetas de plata. ¿Cómo ves? ¿Me ayudas a leer? ¿15 y 15? ¿O hay mucho ruido? A ver, ¿cuáles te ayudo? Los primeros 15. Sí, está bien. Va, dice, el Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar al pueblo. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán.
Cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur la seguirán. Haz sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha, pero cuando convoques al pueblo a asamblea, toca las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación a generación. Dice, cuando llegue, cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas les recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Dice, durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro, hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Nazón, hijo de Aminadab. Las siguieron las trompetas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de Zabulón, dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Continuó versículo 17. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones gersonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. La siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Deuel. Luego salió la división cuatita de los levitas, que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Le siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ayeser, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de la tribu de Aser, dirigidas por Pagiel, hijo de Ocrán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enán. En este orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Obab, hijo de Reuel, el medianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se los daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Obab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Por favor, no nos dejes, rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por 3 días, y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba: levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti. Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía: vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel.
Bueno, pues con esto acabamos la lectura de Números 10. Vamos a notar qué nos dice Dios en este pasaje. Vemos algo curioso, ¿no? Que se muestra nuevamente esta instrucción sobre fabricación de trompetas, pero de plata. Esto para diversas ocasiones, como lo son convocar esta comunidad, señalar el inicio de un viaje o llamar a la guerra. Estas trompetas servían como medios de comunicación entre Dios y su pueblo, indicando también momentos de reunión, momentos de celebración o, como lo mencioné, momentos de guerra. También se describe cómo estos israelitas parten del Sinaí siguiendo la guía divina, siempre con esta nube, ¿no?, de la presencia de Dios, indicando cuándo debían avanzar, cuándo debían detenerse. Vamos a anotar el versículo importante de este pasaje, pero primero el título. El título de este capítulo, Levítico 10, vamos a ponerle las trompetas de plata. Ah, ¿cuál Levítico? Números. Números 10, las trompetas de plata. Las trompetas de plata. Y aquí el versículo clave sería del 9 al 10. Versículos 9 al 10. ¿Qué leímos ahí? Dice, cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma de las trompetas, ¿no? También vemos que hacían sonar trompetas en tiempos de alegría, festivales, al principio de cada mes. Y también se tocaban cuando se entregaban las ofrendas quemadas, las ofrendas de paz. Que estas trompetas recordarían a su Dios el pacto que hizo con ustedes, que dice, yo soy el Señor su Dios. Vamos a buscar el versículo para tenerlo aquí presente en la pantalla. Versículo, aquí está, 9 y 10, ¿no? Esto que estaba comentando. Entonces vamos a anotarle. En estos versículos, se destaca el papel crucial. En estos versículos se destaca este papel crucial de las trompetas, ¿no?, en la vida tanto religiosa como cotidiana de Israel, recordando lo que menciono, momentos de guerra, momentos de celebración, y estas acciones estaban conectadas con el pacto que Dios decía con su pueblo, ¿no? Yo soy el Señor, su Dios, el pacto que hizo con ustedes, esa promesa. Esta frase aquí de recordarán, ya habíamos comentado reuniones anteriores, no significa que a Dios se le olvidó, que Dios está muy ocupado haciendo otras cosas, que se olvida de lo que ha dicho para nuestra vida. No, este recordarán quiere decir hacer referencia. Esas trompetas hacen referencia al pacto que Dios hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, no nos desanimemos, no pensemos que a veces Dios nos deja solos, nos abandona, se olvida de nosotros, porque no, eso es imposible. Hay cosas que hacen referencia aquí, ¿no? Hace referencia al pacto que Dios hizo con nosotros. Tengamos esa fe y esa confianza en que Dios está con nosotros, Dios no nos deja, Dios nos acompaña. Entonces vamos a seguir anotando. Pusimos en estos versículos, se destaca el papel crucial de qué? De las trompetas, ¿no? De las trompetas en la vida tanto religiosa como cotidiana. El papel crucial de las trompetas en la vida religiosa y cotidiana del pueblo de Israel. Y cotidiana del pueblo de Israel. ¿Cuándo o recordando qué?
recordando momentos de guerra, recordando momentos de guerra, de celebración, también, y también cómo estas acciones estaban conectadas con el pacto de Dios con su pueblo. Y cómo estas acciones estaban conectadas con el pacto de Dios con su pueblo, con el pacto de Dios con su pueblo. ¿Qué pacto? La tierra prometida. Y vamos a poner, ¿cómo se aplica esto a mi vida? No se trata de que nosotros vamos a anunciar, ¿no? Tal vez ni siquiera vamos a vivir nosotros una guerra tal cual en la que participemos, en la que se nos llame. Pero vamos a ver ese trasfondo. ¿Cómo se aplica esto a mi vida? Bueno, antes me gustaría comentar que estas trompetas de plata tienen una función significativa, pues se podría decir que en esta vida y adoración del pueblo de Israel, ¿no? No solo era para convocar comunidad, indicar tiempos de guerra. No solo es para algo feo, sino también era para celebración, siempre recordando este pacto que había tenido con Dios. Ahora, estas es importante señalar que eran tocadas exclusivamente por los sacerdotes, estos descendientes de Aarón, lo que también resalta un carácter sagrado, conexión entre el pueblo y Dios. Y ahora, esta marcha de los israelitas bajo la nube nos ilustra, nos resalta esta importancia de nosotros seguir obedeciendo, confiando. Si se dan cuenta, como que el punto principal de estos capítulos es esta obediencia, confianza. ¿En qué? En la dirección divina en nuestra vida. Entonces, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida? Bueno, pues estas trompetas de plata representan estos medios con los cuales Dios nos llama y nos comunica su voluntad. Esto se puede manifestar a través de la palabra de Dios, de la oración, de comunión de fe, circunstancias en las que Dios provee. Y también como estos israelitas, ¿no? Que veíamos que seguían la nube en el desierto, nosotros también debemos estar atentos a esta dirección de Dios en nuestra vida. Y además, al igual que estas trompetas recordaban el pacto que Dios había tenido con su pueblo, recordaban, hacían referencia. Nosotros debemos de celebrar este pacto de salvación que Dios ha hecho con nosotros. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos vivir en gratitud, vivir en fidelidad, apartados a Él en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que significa y lo que simboliza y cómo lo podemos aplicar. Entonces, vamos a anotarlo. Las, las trompetas de plata, las trompetas de plata representan los medios con los cuales Dios nos llama y nos comunica su voluntad.
Dios nos llama, así como llamaban al pueblo, y también nos comunica su voluntad. Ahora, estos pueden ser a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del desarrollo de nuestra fe, a través de su providencia, cuando Él provee, cuando Dios provee, es su providencia. Punto y aparte, así como los israelitas seguían la guía de la nube en el desierto, así como los israelitas seguían su guía de la nube en el desierto, estemos atentos a la dirección de Dios en nuestra vida, pidiendo que nos revele qué hacer y también paz en medio del proceso. Por último, al igual que estas trompetas recordaban el pacto de Dios con su pueblo, entonces vamos a poner por último, al igual que las trompetas recordaban el pacto de Dios con su pueblo, nosotros debemos recordar y celebrar. Bueno, vamos a poner, nosotros no nos olvidemos ni dejemos de gozarnos por el pacto de salvación que Dios ha hecho con nosotros, que Dios ha hecho con nosotros a través de Jesús.
¿Esto cómo? Vivamos, punto y seguido, vivamos en gratitud, con fidelidad, apartando nuestra vida al Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y pues con esto estaríamos acabando este devocional. Por último vamos a leer este versículo. Es el versículo del día. Salmos 46:1. Nueva traducción viviente. Dios es nuestro refugio, es nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Qué bella canción, ¿no? Bueno, qué bello versículo, que incluso hay una canción de esto, ¿no? Mi refugio. Sácala, sácala, saca la canción. Saca el canto. Ahorita, si no, ahorita les mando el link, el refugio en San Marcos y Salvador. Va, échatela, échatela. Sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo les fue en el camino? Y a ver, ahorita la busco y ahorita la envío. Pero antes de eso, me gustaría nada más anotar una pequeña nota aquí. Vamos a ponerle Salmo, el versículo del día, Salmo 46, 1, NTV, versículo del día. Confiemos en que Dios está con nosotros. Es nuestro refugio, nuestra fuerza, ayuda, respuesta y socorro. Él no nos deja solos. Está dispuesto a ayudarnos. Así es, amigo, así es. Pues vamos a orar. Vale, vale. Gracias Dios por este día, domingo, en el que podemos seguir estudiando un poco más de tu palabra, recibir de este alimento constante. Sabemos que si nos descuidamos, esto nos puede afectar, que si nosotros dejamos de alimentarnos, dejamos de prepararnos, dejarnos de fortalecernos, podemos resultar débiles en otras áreas de nuestra vida. No permites que eso pase ni que lleguemos a ese extremo. Ayúdanos, Señor, a seguir librando cualquier dificultad, cualquier adversidad y que sigamos teniendo ese deseo de seguir buscarte cada día un poco más. Estamos en tus manos, Señor Jesús, y el día de hoy nos hablaste en muchas áreas, pero lo principal es esto, obedecer fielmente las instrucciones que tú das en nuestra vida. Permite, Dios, que estemos dispuestos a seguirlas, seguir tu voluntad, a pesar de que tal vez no nos guste, de que no lo entendamos o que sea algo que nos incomode. Permite Dios que nos podamos seguir esforzando para que solo así podamos experimentar esta guía en nuestra vida, este propósito divino cumpliéndose
y también como resultado esta paz en medio de la tormenta. Te pedimos, Dios, que ilumines nuestro camino y que nos permitas tener una relación más profunda contigo. También nos hablaste hoy que sin importar nuestras fallas, nuestros pasados, circunstancias, que todos somos bienvenidos. Ayúdanos a animarnos con esto, pero también animar a otras personas que tal vez no sienten la confianza de acercarse a ti. Permite, bendito Padre, que podamos participar en estos servicios de adoración, servicio. Gracias porque tú no nos tachas, tú nos llamas hijos tuyos. Permite que nos acerquemos con un corazón sincero, obediente, y ser ese ejemplo tal vez para los que aún no te conocen o los que sí te conocen pero están apartados. También, Señor, nos enseñaste de esta nube que guiaba al pueblo. Ayúdanos a confiar en tu dirección en nuestra vida. Guíanos y permite que podamos seguir obedeciendo tus mandamientos, porque nos has llamado tú a seguir tu voluntad. Permite, Dios, que nos alimentemos constantemente, ya sea de tu palabra, la Biblia, tiempo de oración, que pueda nuestra fe sea fortalecida y también agradecer y acordarnos de ti en estos tiempos de providencia cuando tú nos das. No permita, Señor, que nos olvidemos, que nos alejemos, que nos confiemos, sino permite que todos estos elementos y más nos acerquen cada día más a ti. Que podamos, Señor, entender esa dirección que tienes para nuestra vida, pero también ayúdanos a estar atentos. Y pedimos, Señor, que nos reveles qué hacer, pero también danos paz en medio de este proceso. Queremos hacer tu voluntad, queremos llegar a hacer ese propósito que tú tienes planeado desde que nos creaste. No permitas, Señor, que nos olvidemos de este pacto que hiciste de salvación con nosotros mediante Jesús, o que nos enfriemos, que nos olvidemos, o que sinceramente ya no sea relevante en nuestra vida. No, Señor, no permitas que eso pase. Ayúdanos a cada día vivir más en gratitud, en fidelidad, siempre apartando nuestra vida para ti, para el servicio a ti, para que podamos ser esta ofrenda agradable en todas las áreas de nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. No solo cuando tenemos cosas que hacer con la iglesia, sino en nuestro diario vivir. No solo cuando la gente nos ve, sino también en lo secreto. Y gracias, Dios, por este versículo del día, Salmo 46, que nos recuerdas que estás con nosotros, que eres nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestra ayuda, esa respuesta y también ese socorro. Gracias porque no nos dejas solos, porque estás dispuesto a ayudarnos y con ese versículo cerramos, Dios. Confiamos en que tú jamás nos vas a dejar solos, que siempre estás dispuesto a ayudarnos. No permitas que nosotros mismos entorpezcamos esa relación y nosotros mismos nos alejemos, nos apartemos de ti o que nuestros seres queridos lo hagan. Te pido, Señor, y los pongo en tus manos, así como pongo en tus manos a las personas que se estuvieron conectando el día de hoy y a las que verán esta grabación más adelante. Permite que estos devocionales sean de bendición para nuestra vida y que seas tú hablando, que se haga tu voluntad. Entonces te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues con eso terminaríamos este devocional de hoy. Gracias por conectarse. No sé si quieren agregar algo más. Somos despedidos y nos veríamos el día de mañana.